Esto es Voces Académicas, Acción y Valor. El espacio donde exploramos temas que inspiran y nos llevan a la acción. Comenzamos. Hola, hola. ¿Listos para descubrir que Caperucita Roja es más intensa que una escape room? ¿Y que los tres cochinitos son los mejores ingenieros que jamás existieron? Pues bienvenidos a Voces Académicas, el podcast donde la teoría se pone a bailar. Hoy hablamos de cuentos infantiles, esos pequeños gimnasios mentales disfrazados de diversión. Y para contarnos todos sus secretos, tenemos a una experta que ve matemáticas en Blancanieves. Arquitectura en la casita de paja. La maestra Marisa Guillermina Galindo Péndez, quien realizó sus estudios básicos y superiores en instituciones duranguenses, siendo de la primera generación en la licenciatura en educación preescolar y de la maestría en planeación y desarrollo educativo de la BICENED. Desarrolló su carrera durante 31 años, 7 como educadora en el Jardín de Niños anexa a la normal y 24 como catedrática en la licenciatura en la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Durango. Además, ocupó los cargos de coordinadora de posgrado, secretaria de la Comisión de Titulación y responsable de comunicación institucional. Además, publicó artículos en la revista Educalia y es autora de 2 libros de cuentos infantiles. Como coordinadora y facilitadora, impartió talleres sobre la planeación argumentada, intervención docente, pensamiento matemático y lenguaje en preescolar. Destacó por su responsabilidad, liderazgo, honestidad y creatividad. Su lema profesional, inspirado en Tonucci, fue hacer interesante lo importante, con el fin de hacer atractivos los aprendizajes para niños. Siempre se mostró agradecida con sus alumnas y orgullosa de sus logros profesionales. Maestra, bienvenida. Gracias, Gracias, muchas gracias. gracias. Gracias, muchas gracias. Un placer estar aquí. Pues ahora vamos ya de lleno a nuestro primer bloque, el cuento como detective. Maestra Marisa, yo de niño creía que todo lo que decían los cuentos era real. ¿Cuándo activamos el modo detective en los niños? Creo que los niños ya vienen con ese modo detective. Somos luego los adultos, los profesores, los que vamos limitando esas ganas de investigar, de conocer, de crear. Los niños empiezan desde bebés, conociendo su cuerpo, investigando, reconociendo que hay un espacio propio y un espacio ajeno, reconociendo texturas, reconociendo espacio. Al momento en que el niño gatea, y se fijan que al principio a veces choca estar delimitando su propio espacio, o al empezar a caminar, que se agarra de diversas superficies, el niño siempre está investigando, siempre. Son entonces detectives natos, ¿verdad? De acuerdo. Sí, pues siempre claro tenemos que andar investigando, ¿no? Desde niños, la curiosidad ahí antes que nada, ¿no? Es innata, sí. Solo debemos poner mucha atención, porque acuérdate que la curiosidad mató al gato. Eso sí. Hay que estar muy listos. Sí, depende de que tengamos curiosidad, Sí. ¿verdad? No, Claro. pero listos con los niños, porque luego les da curiosidad meter un tenedor en un enchufe y hay que correr. Hay que correr. Sí, claro. O hay que poner tapas. Sí, las tapitas. Ah, ya ven, técnicas. Ajá, claro. Maestra Marisa, me gustaría preguntarle si un niño cambia al final de un cuento, ¿estaríamos viendo creatividad en acción o una pequeña rebelión pedagógica por ahí? Básicamente hay que propiciar esa rebelión pedagógica. Los niños necesitan seguir la historia y adaptarla a sus propias condiciones, a su propio entorno, a lo que está viviendo. Y el permitirle que haya otros finales lo hace apropiarse de la historia. Básicamente mis cuentos no terminan con colorín colorado, este cuento se ha acabado. No, yo siempre le pongo el no se ha acabado, porque permito que el escucha, en este caso los niños, imaginen su propio final, le den cauce a la historia desde su perspectiva. Luego he visto varios cuentos que terminan como en
¿y tú qué crees que pasó aquí? Ujú. Y luego he escuchado gente que saca como las historias más locas y más random. De repente llegó un alien y un extraterrestre hizo no sé qué y hubo ta, 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 ta. Y yo de, y Yo no tenía había que ver, pensado en sí, eso. sí, sí. Y yo de, sí tenía que ver con la historia. No lo había considerado. Y luego de repente es como, sí, porque mira, aquí el cochinito construyó una casa de paja y luego, ¿qué te hace pensar que puede durar ahí mucho tiempo, bien sostenida, si no es por un alien que le está moviendo, no sé qué? Y yo de, oh. Tiene lógica. Ahora entiendo todo. Sí, bueno, claro, cada quien va construyendo sus propios escenarios, ¿no? Es igual, como Claro. dicen, de niño, cuando dejan un cuarto abierto, pues terminas de leer el cuento, me imagino, ya conoces a los personajes, conoces el ambiente en el que están, salen los niños a jugar y dicen, ah, yo soy tal personaje, yo soy tal, y ahí le empiezan a dar vida a historias A la nuevas, y ellos hacen su propio final, e incluso se llegan a pelear por los personajes. A mí me pasaba Claro. igual con programas de televisión, ¿no? Que es lo mismo que en su tiempo fueron los Power Rangers de, ah, yo soy el azul, yo soy el Sí. amarillo, Claro, yo soy el claro. malo. O sea, como que empiezan ellos a agarrar un rasgo de personalidad, empiezan a crear y Ujú. pues es lo que los lleva a estar jugando. En este caso, pues el cuento es como un laboratorio de hipótesis, ¿no? Pero Claro. pues con dragones, con personajes ficticios, pues es lo que necesitamos para que el niño se vaya desarrollando. Básicamente el cuento te permite desarrollar escenarios sin sentirse agredido, porque pasan muchas situaciones y en los cuentos tenemos a a ese personaje, esa hada buena, ese mago que nos permite o nos ayuda a desenredar todo lo que está sucediendo con el personaje o los personajes principales. Y siempre hay algo que nos ayuda a superar los conflictos que hay. Que también existen los malos, los duendes, los ogros o esos que nos ponen esas trabas. Así permite que el niño desarrolle su imaginación, se apropie de ese cuento, lo transforme a su contexto y plantee hipótesis nuevas para soluciones socioafectivas, por ejemplo. Y por ejemplo, tengo otra duda que surgió que está un poquito, a lo mejor es un poco más personal, Sí. pero bueno, la pregunta es, ¿por qué muchos niños, o hay alguna razón que muchos niños se identifiquen con el bien, que digan, yo soy Superman, yo Sí. soy Batman, y otros que dicen, no, yo soy el villano de la historia, yo soy Yo quiero ser el Joker. Sí, el Joker, o yo quiero ser... ¿se debe a algún rasgo de personalidad? Básicamente es la personalidad de cada niño. Hay quienes se influyen a ser brujas, Ujú, sí, 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 malvadas, claro. y hay quienes son princesitas. Hay niñas a las que no les gusta ser la princesa del cuento y quieren ser la heroína valiente. Perfecto, es cuestión más de rasgos de personalidad. Eso no quiere decir que el niño sea malo o que el niño vaya desarrollando una personalidad equivocada. Es gusto, es como, me gusta el color negro, me gusta el brócoli. No hay ningún problema, básicamente. Hay situaciones en la vida que luego hacen que este rasgo, sin problema, se deteriore un poco. Pero vamos, en la mayoría de los niños hay quien le gusta ser el bueno y quien le gusta ser el malo sin mayor problema. Vaya, yo Cuestión pensaba, meramente de gustos. deja tú, Víctor, yo pensaba que mi cuento favorito solo era porque era mi cuento favorito, no que tenía que ver con algo de personalidad que hay por ahí, sino que yo decía como que, ay, solo me gusta Blancanieves y ya, o me gusta, no sé, Lilo y Stitch y hasta ahí. Pero ahorita que nos dice la maestra Marisa que tiene que ver un poquito también con tu personalidad, como que me pongo a pensarlo y es como, Por algo te gusta, ¿no? Ajá. Hay un Quizá. personaje que te mueve, hay algo ahí que te hace a lo mejor desarrollar tu creatividad, no sé. Ajá, sí, claro que sí. Por ejemplo, los niños siempre que que iba a contarles cuentos, me identificaban con la bruja de Enredados, ¿lo recuerdan? Ujú. Ok. Decían, tú eres la mamá de Rapunzel. Y yo, sí, soy la bruja Marisa. O sea, les encantaba que yo fuera la bruja y que yo los abrazara y que yo los correteara. Y simplemente están viviendo una fantasía. Vino la bruja a contarnos un cuento.
Y era maravilloso. Para mí, para ellos también, pero sobre todo para mí. Pero más para nosotros. Mala es mamá, diría la canción de Rapunzel. ¿Va? Ajá. De repente, flor queda flor. Ándale, sí. Bueno, pues qué padre, o sea, los niños, pues, que le identificaron de esa manera y que se prestaba. ¿Quién más? Y que es una Que una forma un expertise. poco más fácil como de hacer un clic, ¿no? Con estos niños que se identifiquen un poquito más, que se abran más a la lectura, que se abran un poquito más con los maestros. No sé, como que siento que es un vínculo como muy diferente. Si algo les interesa, seguro lo aprenden. Eso. Entonces, al ellos considerarme una bruja, bueno, ¿de dónde vienen las brujas? Aparte, yo pienso que los personajes malvados siempre tienen una razón para ser malvados. No es de gratis. Sí, no. Debemos de tener un trasfondo por ahí. Claro Algo que nos sí. pasó. Yo digo que sí. Algo hubo. Hace ratito que nos hablaba de problemas, yo siempre he tenido la duda de que si de verdad al 100% hay cuentos que nos ayudan con la parte matemática. Claro. O solo es un cuento, digámosle. Todos los cuentos te pueden ayudar con todo, básicamente. Lectoescritura, pensamiento crítico, pensamiento matemático, los números. Simple y sencillamente, como la educadora, la maestra o los propios padres de familia dirijan la atención a ese cuento. Le puedes preguntar cuántos palitos, utilizando el ejemplo clásico de los cochinitos, ¿cuántas casas había? Pues 3. ¿De qué fue una? Pues de palitos. ¿Y cuántas quedaban? 2. Ahí ya hay razonamiento matemático, ahí hay sustracción, ahí hay adición. Son conceptos matemáticos que los usamos sin saber que los estamos usando. Ya es Oh. Perdón. Perdón. ¿O qué sintió el cerdito al ver destruida su casa porque la construyó de palitos? ¿Cómo debió de haberla construido? Ahí ya le estoy dando la oportunidad de que empiece a pensar en hipótesis o en posibles soluciones. ¿Hubiera sido mejor de lodo? No sé. Hubiera sido mejor de ladrillo, tal vez. Puede ser. Entonces, Perdón. aquí lo que estamos viendo es que ya están ellos aprendiendo algún lenguaje matemático Sí. sin necesidad de meter el miedo de que son matemáticas, ¿no? Sí, porque luego a nadie le gustan las matemáticas recién cuando se las enseñan como muy de que A fuerza. 5 por 2, 5 por 2. Yo creo Las que tablas son horribles. sí, Sí. yo creo que ahí es donde más batallan, ¿no? Sí, pues empiezan a aprender matemáticas, literal. Entonces ahí empiezan con el problema de los números. Y qué mejor manera de llevarlos de la mano que pues con un cuento, ¿no? O sea, Claro. es algo que le gusta, algo que lo va a entretener y algo que le va a decir, ay, pues si tienen 3, ya tienen 2 casitas, son 3 cochinitos, o como los Ricitos de Oro, ¿no? Creo que era la de los ositos, que son 3, Ah, sí. que es una cama más grande, una pequeña, y, o sea, ahí ya ellos van razonando y como dijo, pues van creando sus propias hipótesis y eso los ayuda a desarrollar ese pensamiento. Claro, claro, claro. Yo amo cuando hacen hipótesis porque luego me pongo a pensar en cosas como, no lo había pensado por ahí, a ver, cuéntame más. Y ellos se explayan tan en, sí, mira, y fíjate que después pasó y de repente ya hicieron una historia completamente diferente, completamente nueva, con nuevos personajes, con nuevo todo que de repente es como, excelente. Deberíamos de documentar esto, deberíamos de hacer nuestros libritos. Claro que sí. Básicamente, nosotros decimos que los niños son prelógicos o no tienen la lógica. Creo que quien pierde la lógica es el adulto. Cuando los niños te narran situaciones imaginarias o reales, te lo hacen con cierta continuidad que precisamente te dejan asombrados de cómo su razonamiento va resolviendo cosas. Los adultos somos los que complicamos, creo yo. Siempre nos complicamos las cosas. Maestra, aquí, bueno, hay una cuestión que yo he estado viendo últimamente. Personas cercanas a mis sobrinos ya no se atrapan tanto con los cuentos. Yo he intentado así de que mira el patito feo y qué bonito y sí, pero en este video de YouTube me gusta dice más. tal. O este videojuego me atrapa más. O este video y que dices,
o sea, yo me acuerdo que yo adoraba los cuentos de Mickey, por ejemplo, que había de Mickey Mouse, de Pato Aventuras, que era de descubrir y que iban al tesoro, y me gustaba. Sí. Pero ahora lo he visto que digo, es que a los niños ya no los atrapas tanto con un libro, es muy difícil atraparlos. ¿Qué recomendaciones hay? ¿Qué podemos hacer? O como experta, ¿qué consejos nos daría con estas cuestiones? Debes de hacer los cuentos más cortos y, desde luego, más interesantes. Digamos, la culpa la tiene el celular. Antes le decían a la televisión que era el causante de no interesar a los niños. Lo que pasa es que a lo mejor en la educación se nos olvida que esta es una herramienta enorme y nos permite acceder a muchos aprendizajes. Y con el celular, el TikTok, las aplicaciones, los niños quieren todo rápido. Y un cuento no es tan rápido. Hay que hacerlo corto, sí, pero no tan rápido porque le tengo que describir al personaje, tengo que ver cuál fue el conflicto y cómo lo está resolviendo el personaje para que sea en serio una historia y que le permita luego resolver otros finales. Pero el celular todo nos lo pide rápido, rápido, rápido. Es muy complicado competir con el celular. Y los padres no saben el daño que hace el tener esa herramienta a disposición de niños pequeños. Yo creo que el celular debe de ir hasta secundaria, yo pensaría. Y eso por el control del chico, dónde anda, con quién está, con quién se junta, no sé, y revisar lo que está viendo. Pero antes estamos atrofiando la imaginación de los niños. Ya se los da todo, básicamente. Sí, pues es como mi sobrina se entretenía mucho con unos videos de que abrían un huevito Kinder y armaban el monito. Ay, ya. Y Sí. ella los veía y los estaban armando. Y luego le digo, oye, ¿y si te compramos uno y lo armas ¿Haz tú? Viene el instructivo. No, a mí me gusta más verlo yo. O sea, dije, desde ahí estás viendo que dices, o sea, se está limitando a ella su creatividad de cómo armarlo, solucionar un pequeño problema. Por más simple que sea el armar el juguete, Ajá. pues se está limitando y prefería verlo. Entonces digo, ay, pues Se lo dan hecho. sí, es más cómodo. Es más cómodo. Es que luego Ajá. es la respuesta de, ay, no, qué flojera. Si lo que quiero es verlo, no hacerlo, Exacto. no armarlos. Pero hablando de esto mismo que nos comenta Víctor, ¿cómo podríamos elegir los cuentos perfectos para cada niño? ¿Cómo, por ejemplo, yo, papá, cómo pudiera elegir el cuento perfecto que en este momento le aplica como a la niña o al niño, algo que lo vaya a atrapar más? Depende mucho de los gustos de los niños. Hay niños que todavía les encantan los dinosaurios. Hay niñas que todavía les encantan las princesas. Bueno, por ahí. Elegir cuentos, elegir narraciones que vayan de acuerdo a sus gustos. Y hacerlos rápido. Y hacerlos de manera que al niño le interese. Modulación de voz, exageración en algunas ideas, la mímica que pudieras emplear a la hora de narrárselos. Necesitas saber cuál es su interés para propiciar algo que le agrade. Aprovechando el tema de la narración, pues ya la tenemos aquí, maestra. ¿Nos daría una muestra de cómo se pudiera narrar un cuento en un aula? Por ejemplo, usted una pequeña muestra ahí, un cuento claro. rápido. Sí, porque luego nosotros leemos y creemos que leemos súper bien, pero nada que ver nuestra entonación o a lo mejor O los aburrimos, Sí, o es, sí, es el sí. mismo tono de voz siempre, o sea, nos Tienes que gustaría... cambiar la voz, mamá, y de repente, Ajá. pues, ¿qué no es lo que hice? Y luego es como, bueno, Claro. está bien. Claro. Les voy a narrar El payaso mocoso. Ok, Se escucha interesante. muy interesante. Había una vez un payaso que siempre estaba mocoso y en lugar de hacer feliz a los niños con sus bromas, los dejaba muy enojados por salpicarlos de mocos verdes y pegajosos cada vez que estornudaba. Y esto
lo ponía muy triste. Además de no hacer felices a los niños, sus amigos payasos ya no querían estar con él de tantos mocos que salpicaba. Se acercaba la gran convención de payasos y todos los payasos debían presentar su mejor broma, pues había un premio muy importante: el trofeo Payaso de Oro. El payaso mocoso comenzó a ensayar algunas de sus mejores bromas, algunas adivinanzas y hasta algunos chistes. ¿Con qué se hace un omelette de chocolate? Con huevos de Pascua. ¿Quién es el hermano vegetariano de Bruce Lee? Brócoli. ¿Cuál es el ave que tiene más letras? El abecedario. ¿Por qué está tan feliz la escoba? Porque va barriendo. El payaso mocoso pensaba que sus chistes eran muy buenos, pero necesitaba que alguien los escuchara y riera lo suficiente para poder participar en la convención. Pero sus amigos payasos no querían escucharlo por el temor de terminar salpicados de mocos. El payaso mocoso se sentó en una gran piedra y comenzó a llorar, pero más mocos y estornudos salían de su nariz, formando un gran charco de mocos pegajosos. De pronto, pasó por ahí un niño llamado René. Le llamó mucho la atención esa cosa pegajosa a los pies del payaso. ¿Qué es eso? Preguntó René. ¡Ash! ¡Ash! Son mis mocos. ¡Ash! Contestó el payaso, frotando la nariz con la mano, salpicando más mocos. ¿Y por qué no te suenas?, volvió a preguntar el niño. El payaso mocoso dejó de llorar. No había pensado en eso. René sabía muy bien que, con un pedazo de papel higiénico para sonarse y tomar mucha agua, su problema de mocos terminaría, porque ya había pasado por varios catarros en su vida. El payaso mocoso comenzó a sacar las pañoletas anudadas de su manga. Verde, rojo, azul, café, blanco, una tras otra para sonarse y sonarse, hasta que los mocos acabaron. ¿Quieres escuchar mis mejores chistes? Le preguntó el payaso a René. ¡Claro!, dijo René entusiasmado. Si los zombies llegan a la tercera edad, ¿son viejitos? Las risas se escucharon por todo el lugar. ¿Qué se pone Superman antes de salir de su casa? Su perfume. El payaso mocoso y René pasaron una tarde muy divertida. Y colorín colorado, este cuento no se ha acabado. Amé. ¿Cómo quedaste? ¿Qué tal, Quedaste, pero sí, emocionada y quieres más historias del payaso. La verdad es que súper amé. Me quedé en... Sí, definitivamente los estoy leyendo muy mal. Pero ve, o sea, la capacidad, como adultos ya no estamos acostumbrados a veces a los cuentos, inclusive ni a las películas, ni a los videos, no les ponemos atención por lo mismo de la inmediatez de la información. Claro. Y en este caso me empecé a imaginar el payaso, me empecé a imaginar a los niños. Yo me imaginé el charco. Yo veía los mocos en todos lados y yo dije, o sea, es algo súper impresionante cómo captó nuestra atención, nos hizo imaginarnos toda la historia, creamos los personajes, bueno, en mi caso creé los personajes. Qué padrísimo está eso. Sabes de que yo hasta el charco de los mocos me lo imaginé así como en un verde limón, no sé, tipo consistencia slime, no sé, de que lo puedes agarrar y luego sí, así justo me lo imaginé.
A ver, matemáticas. Uy, examen. Estoy lista. Examen. ¿Cuántas bromas dijo el payaso? Pues como 7, ¿no? 3 malillas y luego otras 3 cuando Ajá. ya estaba, cuando se limpió su nariz. Yo todavía, sí, y estoy pensando en el de Superman. ¿Sabes cómo? Ok, Yo diría que Entre 6 8. o 7. 6. Ya ves, 3 Ay, malos, 3 Víctor. buenos. 4 al principio, Me ríe de No, 3. ¿verdad? 2 al final. ¿Cuántas Ay, bromas? cierto. Cierto, fueron 2 al final. Ajá. ¿Cuál broma te gustó más? Creo que la de Superman porque ya me la sabía. yo hasta estaba moviéndole la vez de que Ok. perfume. ¿Y cuántas no te gustaron? No, todas me gustaron. O sea, en ¿O realidad. te No. gustaron menos? Dijiste 3 malas y 3 buenas. No, pero fueron 3 malas para él. O sea, dentro de la ok, historia, ok. pues eran 3 chistes que nadie se reía porque pues, ok, lo decía ok, mal. ok. Pero en realidad me gustaron todos. Los que menos me pudieron haber gustado, pues a lo mejor, que fue el de. No, es que sí me gustaron todos. Mira, de los 3 que a mí me gustaron más fue el de la escoba. Ok. Porque barriendo. Ajá. barriendo. Exactamente. La verdad me dio mucha risa. El de los zombies, Ok, porque son viejitos. Viejitos, claro, Ajá. Y el de Superman. Ok. por su perfume. Sí, por Ya su ves, fueron perfume. los casi los últimos. Pero ¿se fijan que están haciendo matemáticas? Claro. Oye, sí, hasta. Hicieron conjuntos, contaron hasta 6 o 7 u 8. O sea, hay matemáticas en todo. Yo hasta. 1, 2, 3. No, y estás poniendo, Están o sea, hablando con Teo. pones atención, empiezas a razonar Claro. y lo que nos atrapó en realidad fue la técnica Sí. en la que fue contada. O sea, las voces, fue increíble el manejo de voces. O sea, sí nos atrapó y eso hace que pongas atención. Que es lo que necesitan muchos, a lo mejor hasta los maestros, en este caso de universidad. Sí. También modulación de voz, porque yo me acuerdo que tenía maestros que era, hoy vamos Eres a hablar de derecho penal y en ese derecho. Y en clases tan teóricas, pues yo creo que es algo que también necesitan los estudiantes. No importa el nivel Sí. académico en el que estés. Claro. Siempre es importante darle un plus, ¿verdad? Para que nuestros estudiantes, en este caso nuestros niños, nos pongan la atención que necesitamos. Definitivamente sí, Víctor, porque justo ahorita que comentaste eso, yo recuerdo haber tenido en preparatoria una maestra que siempre me hablaba en este tono. Buenos días, chicos. El día de hoy vamos a trabajar con lo que es, y para mí era un sufrir, un martirio. O sea, la maestra, la mejor de las maestras, siempre nos ayudaba en todo, siempre estaba todo el tiempo disponible para preguntas, para ayudarnos, pero específicamente en clase cambiaba su forma de hablar. Y lo hacía de esta forma que luego después a nosotros nos volvía como tan tediosa la clase, ya me quiero ir. Sí, pero cuando nos explicaba ya aparte, por fuera, que nos daba como esta parte de tutorías, nos hablaba en un tono normal, en una velocidad normal. Entonces ya era como, ay, sí, ya le entendí, muchas gracias. Y te ibas, pero en clase era como, Voy a dormir. Sí. Mi hora de sueño. Imagínate si la historia en secundaria o bachillerato te la hacen más platicadita, te la hacen más divertida y con las inflexiones de voz correctas. sí, claro. Luego falta mucho esta parte de la dinámica, ¿no? De que sea muy dinámico todo el contenido o la forma en que hablamos, que decimos. No sé, Vic. Sí, no, ¿Tú qué opinas? Es súper importante la entonación y más cuando vas dirigido a los niños para que te pongan atención. Y más en esta época donde, como decimos, ya están en el celular, están en la tablet, ya tienen muchos estímulos visuales que a lo mejor no están acostumbrados a poner atención de manera auditiva. Ya para ellos es como, híjole, me van a hablar. No, pues es que yo lo quiero ver, ¿verdad? Entonces, creo que es muy importante atraparlos con estas técnicas que nos están proporcionando ahorita, sobre todo pues para los
padres que tal vez nos estén escuchando, Sí. pues motivar a sus niños, ¿verdad? Rápidamente, maestra, ¿cuáles son sus 2 cuentos infantiles que ha publicado? ¿Los nombres? O... Son dos libros. Ajá. Cuando era maestra en la Bicenet, en la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Durango, daba la clase de literatura infantil. Ujú. Y dentro de la literatura infantil, lógicamente veíamos los cuentos. Claro. Y el primer libro lo hice con mis alumnas y yo incluí por ahí 3, 4 cuentos. Pasaron unos 2 años y volvimos a publicar, otro libro con alumnas distintas en función de los cuentos que las muchachas hicieron en la clase de literatura infantil. Oh, perfecto. Entonces es... Y se llamaba Fantásticas historias de pequeñas escritoras. 1 y 2. Hasta el nombre está increíble. Sí, está bastante interesante. Oye, Caro, pues como ya sabes, la tristeza llegó, Ya se sé. nos está terminando el tiempo. Ok. Pues muchísimas gracias por haber asistido. Sé que este tema da para muchísimo más, Claro que pero sí. pues estamos muy agradecidos por su asistencia, por contarnos y enseñarnos un poquito de las técnicas, de las Sí. entonaciones. Ya sabemos cómo hacerle para nuestros sobrinitos o para los que tienen hijos, pues está bastante interesante meterle ese sentimiento así de hacer vocecitas o hacerlo no de manera aburrida, ¿no? Para que los niños pongan mucha atención. Claro que sí. Y luego, aparte, Víctor, para que podamos formar a nuevos lectores, porque también creo que se está perdiendo un poquito esta parte de leer libros físicos. Sí, yo digo que en lugar de prestarles el celular antes de dormir, vayan con un pequeño cuento, con un pequeño libro. Léanle un poquito, una página cada día. Y con eso formaremos nuevos lectores. Sí, que se vayan Acostumbrando. a la lectura, que es muy importante. Ya inclusive a nivel de licenciatura, pues ya no les gusta leer tampoco, porque la inteligencia artificial ya les está dando todo. El TikTok ya les dio una receta, ya les dio un experimento de química. Entonces, pues tenemos que volver a motivar esa parte. Bueno, y a ustedes oyentes les dejamos un pequeño reto. Esta noche lean un cuento y busquen una cosa rara para cuestionar y un número o una forma para señalar. Porque, como dijo Tonucci, se trata de hacer interesante lo importante. Muchas gracias, maestra. Esto fue Voces académicas. Acción y Valor. Hasta la la próxima. Adiós. Y así llegamos al final de este episodio. Agradecemos a Radio Universidad por el espacio. Si te gustó lo que escuchaste, no olvides suscribirte y compartirlo con más curiosos del conocimiento. Nos escuchamos en otra aventura académica. Hasta la próxima.